Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte de nuevo. Bendecimos tu vida en este día. Estamos muy contentos de poder transmitir una ocasión más. Y en esta ocasión vamos a transmitir sobre un tema que es muy interesante, un tema que sin duda se ha vuelto novedoso en los últimos años, cada vez cobra mucho mayor relevancia en la vida de las personas, en las familias, en los trabajos, en los centros laborales, y es acerca del estrés. Vamos a estar platicando hoy para tocar este tema tan importante y de tanta actualidad, además por lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos un invitado de lujo, tenemos un amigo de hace muchos años, que además de ser un amigo entrañable, tiene una gran preparación en la materia de lo que vamos a estar hoy platicando, y voy a presentarlo. Él es el licenciado en psicología y maestro en terapia familiares, Joaquín Torres Aburto, que hoy se desempeña como presidente del Instituto Sapiencia Regis AC. Joaquín, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación para tener y compartir un poco de todo lo que Dios te ha dado, y que esto que tú vas a platicar y nos vas a compartir sea de edificación y de ayuda para todas las personas que estén en algún momento de estrés, o que hayan pasado, o que el día de mañana les toque pasar por un momento de estrés. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, David. Estoy muy contento de estar aquí en esta transmisión, y la realidad, un saludo para todos los que están ahí escuchándonos, y estamos muy contentos de poder compartir exactamente eso, ¿no? Lo que de la experiencia y de la vida que Dios nos ha permitido acerca de estos temas. Bueno, a mí me dio el privilegio también de tener, así como todos, es una profesión, y esta profesión la he puesto al servicio del Señor, y le he puesto el servicio en el sentido de poder estar siempre actualizado con las situaciones de vida que se están viviendo, y sobre todo la aplicación, ¿no? O sea, esto es para mí muy importante. He sido bastante práctico en mi vida, puedo pensar que soy bastante pragmático, y la resolución de los problemas son las que más me han gustado, ¿no? Es muy interesante el punto de vista que comentas, porque muchas veces, como hijos de Dios o como integrantes de una sociedad, podemos mirar las cosas de una manera netamente teórica, ¿no? Y podemos entender la teoría, pero muchas veces aterrizar esa teoría a la práctica, hacer que nuestra vida funcione, es una parte en donde muchas veces nos quedamos cortos, nos cuesta trabajo, y qué importante es que logremos hacer ese enlace de lo que está escrito, lo que teóricamente es, por nuestra vida del día a día. Y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a platicar, como dijimos, del tema del estrés. Y antes de hablar un poquito sobre las causas, efectos, problemática, lo quisiera que nos empezaras explicando qué es el estrés, qué debemos entender cuando escuchamos este concepto, o sea, qué es lo que comprende, qué a platicar sobre este tema. Ok, el estrés básicamente es una situación de vida que la mayoría de veces estamos todos y no nos damos cuenta de que estamos inmersos en ello. O sea, la vida finalmente es una situación de estrés. ¿Y por qué decimos estrés? O sea, básicamente estrés, ¿a qué le lleva la cabeza a cada uno? Es básicamente el estirar. O sea, y siempre estamos en esta vida que vivimos, siempre van a haber situaciones de tensión, ¿ok? Y esta tensión, el estirar es básicamente la idea en general de lo que es un estrés, ¿no? El estrés básicamente es esta situación de, vamos a decirlo con las palabras que utilizamos, de prueba en la vida, de situaciones de pruebas en la vida, que te demandan un siguiente nivel, ¿no? O sea, esta es la situación que el estrés te hace. O sea, hay situaciones normales de estrés. Vamos a ponerlos con ejemplos, ¿no? Un ejemplo de una situación normal de un estrés de un niño de kinder, por ejemplo, ¿no? Un niño de kinder, de repente, el primer estrés situacional que pueda vivir es cuando de la casa va a su primer día de escuela. Y depende de varias cosas, ¿no? Depende de cómo hablaron con él acerca del asunto, cómo está él internamente, si está motivado o no para conocer más gente y empezar a socializar, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, una tensión normal en la vida son estos procesos pasando de una estación a otra en el ciclo de vida que tenemos todos. Y hay otros tipos de estreses que te traen cuando realmente entonces la situación se puede volver de crisis, pero eso tiene las circunstancias que podemos ir desarrollando en el tema, ¿no? Entonces el estrés básicamente es esa tensión que los desafíos de la vida te traen cuando tú tienes que seguir creciendo. Y normalmente esos desafíos que nosotros le llamamos pruebas, pero esos desafíos son los que pueden pasar a nivel intrapersonal, a nivel interpersonal y a nivel de relación con el mundo. Correcto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante entender primero qué debemos comprender cuando hablamos de estrés, qué es lo que abarca. Y ahora, teniendo este concepto ya claro, ¿cuáles son las causas del estrés? ¿Cuáles son las cosas que pueden producir estrés en nuestra vida? ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Qué es lo que has estudiado sobre las cosas que pueden ir generando estados de estrés en algún momento de nuestra vida? Ok, mira, como te dije, ¿no? O sea, hay estreses, o desafíos que generan estrés en la vida y unos de ellos los podemos llamar normales, ¿no? ¿Cuáles son los normales? Como mencionamos, el niño de kinder a primaria, el niño de secundaria a prepa, el chico que se va a graduar después de sus 22 años de la universidad, va a entrar a la vida laboral, el estrés normal de que posiblemente si decides tener pareja te vas a casar, etcétera, etcétera, ¿no? En el ciclo de vida del ser humano hay distintos momentos de transición que causan estrés normal, ¿no? Sí. El segunda categoría, pues pensemos si es que podemos hacerlo de esa manera, que causa estrés, son aquellos estreses que de alguna manera o estresores que por circunstancias de historia de vida nos pasan y esas son particularidades. Por ejemplo, si una familia tiene algunos eventos catastróficos o de impacto, entonces a esa misma familia le impactan, o sea, particularmente esos estresores junto con los otros y pueden agravar la situación, ¿no? Y el tercer, para mí, peldaño pudiese ser aquellos estresores que te afectan más cuando las crisis, como la anterior que hablamos en el segundo bloque, esas crisis no son resueltas de manera adecuada, ¿ok? Entonces hablamos de un primer punto. El primer punto son los estreses, vamos a decir, normales del ciclo de vida natural. El segundo punto son aquellas donde las familias o las personas están delante de una situación específica, especial y que le causa un impacto que le llamamos trauma. Y la tercera son aquellos que se mantuvieron porque en esta segunda etapa no resolvieron los asuntos de manera adecuada, o sea, no lo afrontaron, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, podríamos pensarlo en esas tres primeras categorías, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, el ambiente que hoy existe a causa de esta pandemia, es un generador de estrés probablemente en muchas familias, en muchas personas. ¿Cuál es tu experiencia en eso? ¿Qué es lo que has podido ver con relación a lo que estamos viviendo hoy en día? Ok, mira, para lo que estamos viviendo, bueno, como sabes muy bien, nunca nos quedamos quietos tratando de analizar todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y para eso, pues me gustaría compartirte una primera lámina, ¿no? De acercamiento, porque precisamente ahora que me hablas de esto, voy a compartir con todos esta lámina que he estado trabajando. Seguramente voy a tener más oportunidad de seguirle añadiendo más cosas y aquí está, a ver, ahí está, aquí la tenemos. Entonces, de lo que estamos viviendo, fíjense, primero que nada puse allí, si ven la gráfica ya, los estresores son estos grandes que están aquí como unas flechas de color marrón y que están afectando en este caso a la familia, que es de donde proviene cualquier individuo, ¿no? Entonces, la idea, este concepto lo basé
hay muchas teorías de funcionamiento familiar, pero yo utilicé esta que es una sencilla de Olson, que escribió en 1989 su teoría acerca del modelo circunflejo de funcionamiento familiar. Olson decía que lo importante en la familia es la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, ¿ok? Entonces esos tres puntos son los importantes dentro de lo que Olson decía acerca de qué es lo que sucede para mantener una funcionalidad familiar. Hoy en día, por lo que tú me preguntas, hay desde mi punto de vista tres estresores grandes. Uno, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la contingencia del COVID, ¿ok? Y ahí podemos hablar de saber cómo se enteraron de la situación, de dónde agarraron la información, qué tipo de información les llena cada día, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué saben acerca de esta situación de contingencia de salud? Esa es una primera cosa, ¿no? Además de todas las medidas de mitigación que se están llevando para poder sobrellevar estas circunstancias. Obviamente porque nuestras autoridades nos han comentado y es la estrategia de nuestras autoridades, ¿no? Entonces todo esto está generando, es un gran estresor en este momento que tiene a todos, pues, utilizando incluso estas mismas vías para comunicarnos unos a otros, ¿no? El siguiente estresor fuerte tiene que ver con esta parte que está aquí, que pongo que es la responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Por qué hablo así de la responsabilidad del Estado? Y luego vamos a hacer las aplicaciones debidas, ¿no? Pero al parecer hay en el inconsciente colectivo de todo ciudadano, ¿ok? Hay todo en el inconsciente colectivo de todo ciudadano que si tú vives eres parte y miembro de una ciudadanía, el Estado tiene una responsabilidad contigo y eso se conecta con la parte de la contingencia por la situación de que dices, oye, y si me llegase a infectar, ¿qué pasaría? ¿Cómo me va a responder el Estado? Y esa es la relación que tiene todo ciudadano con el Estado en el que vive, ¿no? Hay leyes que nos mantienen unidos y hay leyes que nos mantienen, pues básicamente cohesionados como a nivel social, ¿no? Y el tercer, que es uno de los factores que van a estar interesantes, que podemos discutir posteriormente en otra plática, porque eso nos llevaría mucho tiempo, es el impacto del panorama de la economía, ¿ok? Todos estos tres estresores, si te das cuenta, además de los que ya mencionamos, los comunes y corrientes y todo lo demás, están afectando hoy día a la familia, a este núcleo familiar de donde están los niños, los jóvenes, el papá que sale a trabajar o si es que sale a trabajar, la mamá que está en la casa, etcétera, ¿no? Esos tres grandes estresores están desnivelando hoy en día la funcionalidad familiar o la están, como digamos, la están fortaleciendo, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Correcto, correcto. Excelente, excelente explicación. Aquí podemos entonces encontrar los factores externos que están hoy ejerciendo presión sobre cada una de las familias y seguramente produciendo efectos, ¿no? Produciendo cosas en el seno familiar. ¿Cómo qué tipo de cosas, qué efectos el estrés en general puede producir? ¿Qué reacciones pudiéramos mencionar que produce en la gente cuando está expuesta a este tipo de situaciones? Mira, la realidad es que en general hay muchas efectos que hay en las personas, ¿no? Y depende realmente de lo que estábamos hablando un poquitito anteriormente, depende de tres cosas. Uno, ¿cuál es tu homeostasis interna? O sea, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes cómo reaccionas? ¿Qué tanto has trabajado contigo mismo? ¿Qué tanto ha sucedido delante de ti en tu comunicación interna, ¿no? La segunda cosa que tiene que ver es cómo está afectando en tus relaciones directas. Ahora que todos estamos en casa, pues entonces todos ya tuvieron que reorganizar el tiempo mayor que ya están pasando. Para algunos nos ha caído de maravilla, para algunos hemos disfrutado el tiempo
de pasar más tiempo con tus familiares. Para otros ha sido tal vez un poquitito de dificultad. ¿Por qué? Porque lo básico normalmente cuando sucede es que puede haber unos síntomas de hipervigilancia o respuestas exageradas de alarma, ansiedad, depresión, ira, entumecimiento, insomnio, síntomas de explicaciones, síntomas sin explicación médica. Algunos han tenido problemas de alcohol y drogas, consumiendo si es que consiguieron tener su alcohol y drogas antes, ¿no? O algo así, o problemas de abstinencia, básicamente, ¿no? Y algunos hasta pueden tener algunos comportamientos un poco riesgosos, ¿no? Tal vez se van a su patio y están haciendo ejercicios, tratando de aprender nuevas cosas, por ejemplo, sobre todo eso pasa con los jóvenes, ¿no? Arriesgándose más, o sea, los niños pueden tener conductas regresivas, etcétera, ¿no? Pero eso depende mucho de cómo es que la familia o la persona ha tomado estas, se preparó, no se preparó o ha tomado esta contingencia, ¿no? O estas situaciones de contingencia en las que estamos. Creo que muchas de las cosas que ahora mencionas como ejemplos de efectos que pueden darse en las personas, muchos de los que nos están escuchando lo han vivido o los están sintiendo en este momento. Hay gente, vemos por ejemplo que hay transmisiones de iglesias, de gente que se da a horas altas de la noche, vemos que hay gente que sigue las transmisiones, vemos que por ejemplo el tema del insomnio es uno de los factores dando vueltas en algunos organismos, o lo que mencionabas, el tratar de hacer otras cosas, o el tanto contacto familiar que no estabas acostumbrado a tener porque las actividades te llevaban por diferentes ritmos. Qué excelente, porque creo que muchos nos vamos a identificar con todo esto ¿Qué dice la Biblia sobre esto, Joaquín? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, mira, en ese rubro yo quiero, antes de entrar con ese comentario, hablar de la situación específica cuando hablamos de tipos de pensamientos como creencias, ¿no? Y eso me refiero solo para poner la base desde donde estamos hablando, ¿no? Para ti y para mí es muy común hablar y decimos que nuestra creencia es firme y sabemos en quién hemos creído realmente, ¿no? Y eso lo sostenemos y le damos la gloria a Dios. Pero en las situaciones de que alguien pueda ver este video y no comparta, que esperamos en Dios, no sea por mucho tiempo, pero no comparta nuestras ideas con respecto a nuestras creencias, hay que hablar desde qué postura lo estamos viendo. Fíjate, en este mundo especialmente hay como 3 escenarios, ¿no? Y al estar estudiando un poco acerca de esto para poder explicarlo, hay como 3 escenarios de donde se entienden, se llama encuadres, ¿no? 3 encuadres. El primer encuadre, que es el que nosotros tenemos, es un encuadre teonómico, o sea, o un teonomus, como es básicamente. Es una cultura de teonómica, podríamos pensarlo, ¿no? Básicamente Teos es Dios y Nomus ley, ¿no? Nosotros tenemos una cultura de nuestras creencias entendiendo que pertenecemos y entendemos y hemos aceptado que estamos en la teonomía de nuestra cultura, viéndola desde la perspectiva de Dios, ¿ok? La segunda cultura, de alguna manera, o encuadre, es el que le llaman el heterónomos, o sea, la cultura de heterónimca. ¿Qué quiere decir? Heteros, pocos o muchos, básicamente, diferentes, y nomos ley nuevamente, ¿no? Y esto es crucial para entender lo que pasa en aquellas culturas donde un grupo específico dicta las leyes para la masa, ¿ok? En el anterior que estamos pensando, que somos de nosotros, que es la cultura del teonomus, lo que sucede es lo siguiente: Dios ya resolvió el asunto a través de la expresión de su palabra y lo que nosotros creemos, ¿ok? Dios dirigiendo el universo, ¿no? En la cultura
de heterónomos, lo que sucede es que hay un grupo específico de personas o de situaciones que, o sea, más básicamente de personas que dirigen a la masa. Y eso sucedía, por ejemplo, en algunas culturas como, por ejemplo, famosísima socialismo específico, ¿no? O incluso en el mismo tema del capitalismo, ¿no? Que se habla de aquella historia de pensar que hay un grupo que está dominando la economía de alguna manera, ¿no? Entonces es un grupo que dicta qué leyes tiene que hacer la gran masa, ¿no? Y finalmente está el tercer escenario, que es la cultura autónoma, que ahí es donde cada quien dicta sus prerrogativas de lo que es correcto para sí y para sí, y qué es lo incorrecto para sí. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, lo que llamamos de alguna manera una posmodernidad. No existe un absoluto, no existe alguien que dicte esto es realidad. Para nosotros desde esta postura sabemos muy bien y estamos muy convencidos, como nuevamente lo dijimos, en quién hemos creído, y por eso nos ligamos a la cultura del reino o a la cultura teonómica, o sea, la ley de Dios. Entonces, ya haciendo este pequeño paréntesis para entenderlo, la palabra estrés no está, si tú la vas a buscar, porque nos podían debatir cualquiera, pero no está puesta en la Biblia, ¿no? Como palabra estrés, ¿no? Pero no hay, o sea, no está. Pero sí habla de algo interesante, habla de que vamos a pasar pruebas, habla de que hay circunstancias en la vida que nos van a traer problemas, por ejemplo, muy claro para los que estamos casados, ¿no? Allá dice en Corintios, ¿no? Pablo da un aviso a todos, digo, si te quieres casar, está bien, no pecas, si no te quieres casar, tampoco pecas, pero lo que quiero evitarte es problemas, ¿no? Lo que está diciendo es que en las relaciones interpersonales de pareja, en el matrimonio, simplemente por ser dos personas diferentes van a haber dificultades, ¿no? Pero lo interesante de esto, nuevamente, aunque eso pueda ser, digamos, el diagnóstico, habla de que hay pruebas, habla de que hay situaciones de vida que hay que enfrentar, habla de todas esas partes de comunes y corrientes que vive, sí, todo lo que vive el ser humano, o sea, todo lo que vive en un ciclo de vida el ser humano. Hay muchas historias donde hablan de desafíos que tienen que entregar. Y aquí lo importante es cómo respondieron. Y es donde quiero enfocarme, ¿no? Antes de saber cómo respondieron, lo interesante de esto es que Dios provee específicamente respuesta antes de esto. O sea, la respuesta es: en tu angustia me buscarás y yo estaré y te responderé. En momentos de desafío tremendo ante aparentemente enemigos más grandes, yo estaré contigo. Y lo último que dijo, o sea, te da un mandato de ir y predicar el evangelio en todo el mundo, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. O sea, lo interesante de esto es que Dios da la propuesta, diciendo: no ignoro que vas a estar en muchas fases de desafíos de vida, pero ten aquí mi confianza. 1, yo te doy la salida. Allá dice 1 Corintios 10:13 que no hay prueba que no podamos superar, o sea, todas las pruebas son humanas. Fiel es Dios, que no te dejará estar más allá de lo que puedes soportar. Dará juntamente con esto la salida. Si le buscas en alguna angustia, Dios te va a responder. Si quieres más pensar en esto, Dios está en todo momento contigo. Entonces, la idea es esta: Dios está contigo, sabe muy bien qué está pasando. Si caes en angustia, le puedes buscar, vas a tener respuesta. De hecho, ya tienes respuesta, solo es pedírsela a Él para que la puedas enfocar. Excelente enfoque, excelente explicación. Creo que quedan bastante claro de cómo debemos comportarnos ante una situación como la que hoy estamos viviendo, que se sale de lo que estamos acostumbrados, es atípica por completo. Sí. Y esperemos no tener que repetir el ciclo más adelante, pero si por algún motivo Dios permite que ocurra, pues ya tener un poquito más de entrenamiento sobre eso. Ahora, hemos hablado del tema familiar. Lo llevamos esto al ámbito laboral. Y vamos ahora al ámbito donde se relaciona un patrón, un empleado, con todo lo que hoy está pasando y las disposiciones legales que inclusive han estado saliendo.
Vemos por ahí que tan es real el tema del estrés, que ya haya regulación legal para hacer ciertas cosas en el seno de una empresa para combatir o minimizar los efectos del estrés, evitar que la gente, en la medida de lo posible, se estrese en el núcleo laboral. Ahí encontramos una norma, la norma 035, la NOM 035, como coloquialmente se le llama, que aborda precisamente este tema, el tema del estrés. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Ok, bueno, mira, fíjate, acuérdate muy bien, vamos a retomar algunos puntos que ya hemos mencionado. Nosotros como ciudadanos en una relación con el Estado, pues tenemos la obligatoriedad de ponernos de acuerdo y seguir, o sea, ponernos de acuerdo como ciudadanos y tal vez dar una iniciativa a nuestros representantes en las cámaras y poder hacer leyes, ¿no? Entonces, el Estado, en observancia, lo que hacen es ver qué situaciones están pasando en el Estado para poder mejorarlas, para tener una mejor y sana convivencia, ¿no? Con respecto a eso, entonces nosotros como ciudadanos tenemos, pues de alguna manera, que amoldarnos a lo que va sucediendo de cambios en el mundo o en el estado que vivimos, ¿no? La norma 035 tiene un espíritu, que es el mismo espíritu, tal vez lo que estamos platicando un poquitito, ¿no? La prevención a no caer en esos estados de estrés. Ahora, no sé si te acuerdas que mencioné un poquitito temprano en esta plática, que en uno de los estados por los cuales la persona sufre más estrés es cuando no ha resuelto sus conflictos anteriores o no resuelve los conflictos de una transición común o de un estrés un poco más traumático. Y me refiero a traumático cuando le sucede algo, ¿no? Definitivamente la relación patrón-trabajador es muy, muy, muy interesante. Desde allá tendríamos que empezar a analizarlo, porque si no se hace lo correcto como nuevamente podemos mirar a ver cuáles son los principios que dice la palabra de Dios con respecto a patrón y trabajador, normalmente puedes caer en algún exceso egocéntrico y tratar de ser un patrón que se aventaja de su trabajador. Entonces ya no solo es tu asalariado, sino es una persona que lo vuelves tu esclavo. Pudiese llegar a ser eso. Esperamos que ninguno de los que nos están escuchando tengan ese espíritu, ¿no? Pero la situación es esa. Como se habían dado en observación que muchos negocios o muchos patrones estaban abusando de sus trabajadores, que es una relación de poder hacia abajo, entonces surge esta norma. Entonces el espíritu básicamente es de prevención. No estamos diciendo que todos lo están haciendo, no sabemos que hay algunos dueños de empresas que cuidan mucho a sus trabajadores porque saben que de ellos, al tenerlos mejor a ellos producen más y todos salen ganando, etcétera. Pero la idea es esa, ¿no? ¿Qué pasa en las relaciones interlaborales? Si no están bien establecidas, si hay estos vicios de personalidad o vicios estructurales organizacionales, entonces es cuando surge el estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque hay un manual que debe decir y conservar eso, ya ahorita lo que ha sucedido es que algunos de esos manuales no son observados del todo y entonces parece ser que un trabajador es más bien, se debe a su patrón y tiene que hacer todo lo que él diga de una manera sin cuidar la personalidad del trabajador. Entonces, en ese sentido vino esta ley. Pero no viene una ley solo para sancionar, sino viene básicamente para prevenir. ¿Qué podemos hacer como empresarios? Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico de cómo está el ambiente laboral, el sistema dentro de sus trabajadores, que eso la dicta la misma ley, más allá de 15, si tú tienes más de 15 trabajadores, ya es te solicita la ley que tú tengas un programa de prevención, ¿ok? Y este programa de prevención, pues algunos como nosotros que estamos trabajando en ello, podemos apoyarte y ayudarte para hacerlo, ¿no? Un programa de prevención tiene que ver no solo con las cuestiones de incentivos en el trabajo, sino tiene que ver con toda una relación de cómo
cómo se están comunicando la gente ahí, cómo se están relacionando. O sea, se hace el diagnóstico y se sacan exactamente cuáles son las características de tu medio laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley lo que hace básicamente es prevenir para que puedan hacer. Y obviamente, si los empresarios o tus jefes laborales no quieren acatar algunas medidas y siguen con algún tipo de situaciones donde tú ya estés viviendo bullying, estés viviendo, o sea, bullying laboral, que es mobbing, por ejemplo, ¿no? Que te sientas agredido en la cuestión de tus derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vienen las sanciones, si se lograsen corroborar que están sucediendo, ¿no? Entonces, la idea de la norma es una preventiva para que no suceda en esto. ¿Por qué? Porque obviamente un trabajador estresado tiene menos rendimiento y al tener a un trabajador estresado porque está peleando con la situación laboral de alguna cosa que a él en su percepción puede hacer que están pasando por encima de sus derechos, entonces su rendimiento baja y obviamente puede contaminar toda la empresa, ¿no? Perfecto, perfecto. Sin duda la NOM 035 es un tema que nos va a dar mucho que hablar en los siguientes meses. Sabemos que entrará paulatinamente en vigor. No entra de golpe, se publica hace un año y pues va entrando poco a poco en vigor. Y sin duda hay que trabajar en ella. Es una tarea multidisciplinaria que implica conocimientos de tipo legal para implantarla, para poder realmente estructurarlo, pero también partiendo de un psicológico, un análisis, como todo lo que acabas de comentar, para que esas medidas que se implanten no solamente cumplir un requisito legal, sino que además de el requisito legal y la disciplinación, sea algo que traiga en los empleados y en el entorno laboral los efectos que se buscan, ¿no? Y de esa manera, la inversión que hace el empresario le va a poder sacar provecho. Muchas veces este tipo de normas son vistas como una carga adicional y el empresario muchas veces lo que busca solo es cumplir con la disposición, con el mínimo necesario para efectos de no ser multado, pero no se da cuenta que estas mismas normas implementadas son una buena herramienta que pueden traer beneficios en el entorno de su organización. Yo siempre tengo un marco trato de tener un marco muy positivo, ¿no? Esta ley yo creo que si la toman en serio los empresarios y les sacan jugo, pueden mejorar, pero pueden mucho mejorar su productividad. Porque al tener, como nuevamente, o sea, la hipótesis es sencilla. Tú tienes un trabajador contento, sube su lealtad a tu empresa, tienes más productividad y de allá para adelante, ¿no? O sea, no es pérdida, sino es ganancia realmente, ¿no? De acuerdo. Y además se vuelve algo como un poco justo, ¿no? Tú que tienes, dice la palabra de Dios, ¿no? Tú que tienes abundancia en recursos, el que tiene abundancia en necesidad te pone para que compartas con él y estén iguales, ¿no? Correcto, excelente. Un último punto para ir cerrando la plática. Hemos hablado del estrés en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, y vamos a tocar de una manera brevemente el ambiente de iglesia. Ok. ¿Cómo el estrés hoy en día en el seno de una iglesia está sintiéndose? ¿Qué está pasando con toda esta situación? ¿Qué problemática has observado que está ocurriendo o empezando a ocurrir en el seno de las iglesias? ¿O el estrés no les ha afectado? ¿Qué es lo que podías comentar sobre ese tema? Bueno, yo creo que lo primero que sucedió como a todas las iglesias, como a la mayoría de las empresas y también eso, es que el parar les llevó a dos situaciones. Una, tener que analizar qué está viendo, que eso es muy bueno, ¿no? Y dos, vivir las consecuencias de no tener, digamos, a sus miembros juntos en el tema económico, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué me refiero a eso? Porque definitivamente, así como las empresas están viéndose afectadas en el panorama económico, yo creo que algunas de las iglesias también se han visto afectadas en ese tema, ¿no? Pero lo que yo he visto de mayor forma y que podemos sacarle bastante jugo es la idea de que fue un momento para meditar
como dice la palabra, medita en tus caminos, ¿no? Yo creo que este tiempo de aislamiento le ha servido a todos los líderes de las iglesias para meditar, y si no lo hemos hecho, pues hay que empezar a hacerlo. Todavía nos queda un mesecito más, o quién sabe cuánto, ¿no? Pero la idea es básicamente meditar sobre tus caminos. Yo utilizaría esa parte bíblica que habla por allá, que dice Dios, ¿no? Estate quieto y medita en tus caminos, ¿no? Entonces, no es que no le haya afectado para algunos, porque tú sabes, en las iglesias hay distintas personalidades, y algunas iglesias hay personas que son más pasivas o, por decir, introvertidas, hay otras que son más activas y son extrovertidas. Entonces, dependiendo de ese tipo de personas es allá, ¿no? Los que están a cargo de las iglesias, definitivamente, como hablamos, son otro tipo de perspectiva, como la ve, como la primera problemática es cómo nos volvemos de en vivo a lo digital, ¿no? Algunas iglesias no estaban preparadas para eso, les causó estrés, tuvieron que llamar a la gente, algunos ya se vieron más contentos de que como parte de la iglesia y teniendo ese don o esa habilidad, fue llamado para empezar a participar más. Entonces, bueno, están contentos con eso de alguna forma, pero el primer cambio fue de lo de en vivo a lo digital, ¿no? Número 2, el impacto que pueda causar en las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se dejaron de ver, y si se dejan de ver, de alguna manera cambian las relaciones interpersonales, ¿no? Y van a tener que buscar una nueva perspectiva para poder ver. Pero definitivamente lo que es transversal es que el haber parado les llevó, bueno, dicen por allá afuera, y está interesante, ¿no? A tener que analizar. Dicen que cuando estás solo lo peor es enfrentarte a tus demonios, ¿no? Entonces, cuando estás solo, lo más importante es poder hacer un análisis tanto a nivel personal como a nivel organizacional. ¿Por qué puedo sacarle provecho a este alto total? Entonces hay una oportunidad de analizar muy bien qué se puede hacer diferente, qué se puede hacer mejor, cómo reorganizar tus prioridades. A lo mejor tus prioridades dentro de la iglesia no estaban muy bien enfocadas y hay que reorganizarlas. Bueno, no sé, hay un sinfín de cosas. Sí les está afectando, o sea, definitivamente algunas iglesias que no tenían mucha organización están sufriendo con el hecho de cómo mantener la misión de su propia iglesia, ¿no? Y otras tantas no, otras tantas que han tenido alguna organización también ya están haciendo diaconía, llevando despensas a otros, apoyando a los suyos, a los más cerca. O sea, ha habido diversas formas, pero sí de que el alto ha sido importante, ha sido muy, muy importante. Excelente, excelente. Y sin duda, si le dedicáramos más tiempo al tema, podríamos desarrollar todavía muchos más puntos, da para bastantito, pero quizá más adelante volvemos a tocar cuando toda esta situación progrese y veamos cómo se van acomodando los tiempos. Quizás volvamos a hacer un análisis sobre lo ocurrido y seguramente Dios nos dará puntos nuevos que serán de edificación para nuestra vida. Joaquín, te agradezco muchísimo todo el tiempo que te has dedicado. Un placer platicar. Sé que pronto estaremos de frente a frente y nos tomaremos un café y unas... Así es. Sí, un abrazo, te queremos mucho y nos vemos pronto. Y a ti que nos seguiste en la transmisión, te agradecemos, te invitamos a que sigas lo que tenemos programado en las siguientes transmisiones. Bendiciones, Dios está contigo. Recuerda, el estrés es algo que existe en la vida, pero con Dios es posible sacarlo adelante. Bendiciones. Dios te bendiga.